Bueno, feliz sábado a todos, hermanos. Qué gusto poder estar de nuevo con ustedes después de haber pasado maravillosas fiestas juntos de expiación, tabernáculos y el último gran día. Y ahora que estamos ya de regreso en nuestros hogares, vamos a seguir estudiando, porque después de la fiesta a veces vienen tiempos más difíciles, pero venimos con energía, venimos con alegría, con gozo de corazón por toda la bondad de Dios y el amor que nos ha tenido. Y ahora que vamos a continuar, vamos a estudiar un capítulo en Lucas 18. Lucas 18, porque este capítulo hay muchas cosas muy, muy importantes y vamos a leer diferentes cosas en este capítulo y diferentes lecciones que podamos aprender, y después vamos a ver si podemos ver todo el patrón que hay detrás de todas estas enseñanzas que están escritas en este capítulo en cierto orden, porque también esto nos muestra algo del proceso de conversión y no solamente un proceso, sino algo cíclico que tenemos que estar haciendo todo el día. Vamos a estudiar este capítulo comenzando desde el versículo 1, donde dice, estaba hablando Jesús, ¿verdad? Dice, y él también les habló una parábola para mostrar que es necesario orar siempre y no rendirse. Y obviamente ahora que regresamos y tenemos muchas pruebas y aflicciones de muchos tipos, es importante que recordemos esto, que es necesario orar siempre y no rendirse. Seguir orando y orando y orando hasta que Dios responda de una manera. No siempre va a responder de la manera que nosotros queremos o esperamos o quisiéramos, pero siempre responde. Y aquí, esta parábola que dice Jesús, vamos a ver lo primero que dice. Había en una cierta ciudad un cierto juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Y había una viuda en esa ciudad, y ella seguía viniendo a él diciendo, véngame de mi adversario. Ahora, durante algún tiempo él no lo haría, pero después dijo dentro de sí mismo, aunque no temo a Dios y no respeto a hombre, aún así, porque esta viuda me está causando problema, la vengaré. No sea que me agote por su continuo venir. ¿Y cuántos de nosotros estamos en pruebas y aflicciones, verdad? Pruebas de salud, pruebas financieras, pruebas en relaciones interpersonales. Todo esto tenemos esto, ¿verdad? Tenemos problemas y venimos a Dios pidiendo que nos ayude. Pero aquí esta viuda decía, véngame de mi adversario. Y seguía y seguía y seguía. Y el juez dijo, porque esta viuda me está causando problema, la vengaré. No sé que me agote por su continuo venir. Después el Señor dijo, versículo 6, oigan lo que dice el juez injusto. Y lo pone un juez injusto para decir, si un juez injusto hace eso, imagínense que no hará Dios por nosotros. Aquí dice el versículo 7, ¿y no ejecutará Dios venganza por sus elegidos, quienes gritan a él día y noche, y vigilará pacientemente sobre ellos? Nos está diciendo, si un juez injusto por tanta insistencia hace esto, imagínense si le insistimos a nuestro Padre, si no ejecutará venganza por nosotros, dice rápidamente. Dice, no obstante, cuando el Hijo de Hombre venga, ¿encontrará la verdadera fe sobre la tierra? Esa es la pregunta. Si va a encontrar la verdadera fe, ya hablamos acerca de la verdadera fe, que es creer en la bondad de Dios, conocer a Dios, saber que Él es bueno, y encontrar tener esa verdadera fe, porque la venganza final no vendrá hasta que Jesucristo regrese. Incluso el quinto sello, como vimos cuando estamos estudiando la gráfica, el quinto sello del Apocalipsis es el martirio de los santos. Va a haber muerte para los santos, pero va a haber, ¿qué dice la viuda? Véngame de mi adversario. Véngame de mi adversario. Entonces, dice, si Dios no ejecutará venganza, dice, por sus elegidos, sí ejecutará venganza, y dice rápidamente lo dice. ¿Por qué? Porque para Dios el tiempo realmente no existe, siendo seres espirituales. Pero lo importante no es la venganza, lo importante es orar siempre y no rendirse, y después lo otro también es tener la verdadera fe. Entonces podemos aprender, la primera lección que podemos aprender aquí de este capítulo es que tenemos que orar y buscar a Dios sin rendirnos. Y muchas veces eso es lo que pasa, ¿verdad? Eso es lo que pasa cuando Dios nos llama
Si estamos en gran angustia, en gran problema y buscamos a Dios sinceramente, y así es como muchas veces en esos momentos de crisis es cuando Dios llama a las personas, cuando están buscando a Dios en sinceridad y en verdad. Pero hay que orar, hay que clamar a Él y no rendirnos, no solamente para el llamamiento, pero esto puede ser un primer paso, ¿verdad? De cuando Dios llama, nos pone en aflicciones, nos pone en diversas situaciones donde realmente nos damos cuenta que solamente Dios nos puede salvar de ellas. Y tenemos que orar constantemente, como dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5. Si quieren, vamos allá por un momento. Vamos a leer unos versículos aquí. 1 Tesalonicenses 5. Y nos da instrucciones de lo que debemos de estar haciendo. Y es todo, ¿verdad? Donde dice en el versículo 14, 1 Tesalonicenses 5, ahora dice, los animamos, hermanos, a amonestar a aquellos quienes son irresponsables, consolar a los desanimados, apoyar a los débiles, ser pacientes hacia todos. Entonces esto es grandísimo, tiene que ver con todas nuestras relaciones humanas. Y dice, vean que nadie dé mal por mal a nadie, que fue lo que dijo Jesús. Dice, sino siempre estén siguiendo lo que es bueno, tanto los unos hacia los otros como hacia todos los hombres. Esto no solamente a la iglesia, obviamente primero con nuestro prójimo más cercano, con nuestra familia, con nuestros hermanos en la iglesia, pero con todos los hombres. Y luego dice en el versículo 16, regocíjense siempre. Y quiero hacer hincapié en el siguiente versículo, en el 17, donde dice, oren incesantemente. Ese es constantemente estar en constante comunicación con Dios. Y por eso es necesario orar siempre y no rendirse, lo que leíamos en Lucas. Esa era la instrucción. Por eso dio esa parábola de la insistencia de la viuda. Y entendemos la venganza de Dios viene cuando regrese nuestro Señor Jesucristo. Pero dice que lo hará, pero encontramos la verdadera fe, como ya hablábamos de la verdadera fe. El primer punto es debemos orar y buscar a Dios y orar incesantemente. Aquí continuando en el versículo 18 en 1 Tesalonicenses 5 dice, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús concerniente a ustedes. Y muchas veces es difícil dar gracias a Dios en las pruebas, en las tribulaciones, pero si entendemos con la verdadera fe que todo es para bien, que todas las cosas nos ayuden a bien, podemos dar gracias a Dios hasta por las tribulaciones, porque está purificándonos, porque está probándonos, porque está acercándose a nosotros. Nosotros nos acercamos más a Él cuando estamos en pruebas y aflicciones que cuando no lo estamos. Y tenemos que dar gracias a Dios en todo. Y después dice, no apaguen el espíritu, no menosprecien las profecías, prueben todas las cosas, retengan lo que es bueno. Y eso es lo que hemos estado estudiando, ¿verdad? Y estamos comprobando la palabra de Dios con la palabra de Dios y retener lo que es bueno. Dice, absténganse de toda forma de maldad. Entonces, esta es una exhortación muy amplia en todos los aspectos. Solamente quería resaltar el versículo 17 donde dice, oren incesantemente, porque eso es lo que leímos en Lucas 18. Vamos a volver allá para continuar estudiando este capítulo. Pero la primera lección es que oremos incesantemente, como dice en el versículo 1 de Lucas 18, que es necesario orar siempre y no rendirse, no rendirnos. Ahora, el versículo 9 es otra parábola diferente. Aparentemente no tiene nada que ver con la primera, pero después vamos a ver todas estas parábolas y vamos a ver este patrón. En el versículo 9 dice, y algunos quienes confiaban en sí mismos de que eran justos y despreciaban a otros, él también les habló esta parábola. 2 hombres subieron hacia el templo para orar. El uno era fariseo y el otro un recolector de impuestos. El fariseo se paró y oró consigo mismo en esta manera. Y es interesante, hagamos la pausa ahí, porque dice que oró consigo mismo, o sea, no oró con Dios, no oró a Dios, a pesar de que dijo su nombre. Dice, Dios, te agradezco que no soy como otros hombres, pero se estaba exaltando a sí mismo, no estaba hablando. Dice, oró consigo mismo en esta manera. Dice, Dios, te agradezco que no soy como otros hombres, extorsionistas, injustos, adúlteros, o incluso como este recolector de impuestos. Dice, ayuno 2 veces a la semana y doy un diezmo de todo lo que gano. Y el recolector de impuestos, parándose lejos, ni siquiera levantaba sus ojos al cielo, sino se golpeaba a sí mismo en el pecho diciendo, Dios, sé misericordioso a mí,
un pecador. Y entonces, ¿cuál es la historia? ¿Cuál es la moraleja de esta historia? ¿Cuál es la lección aquí? Y Jesús se los dice, no está tratando de jugar adivinanzas. Les dice claramente, en el versículo 14 les digo, este hombre bajó de su casa justificado en vez del otro. Porque todo el que se exalta a sí mismo será humillado, y aquel que se humilla a sí mismo será exaltado. Entonces aquí vemos una lección muy importante, que debemos de humillarnos a nosotros mismos delante de Dios. Y muchas veces eso es lo que sucede cuando nos damos cuenta de lo mucho que nos falta y de lo mucho que tenemos que aprender de Dios. Somos humillados, pero cuando estamos en nuestro orgullo, cuando estamos en nuestros propios pensamientos, muchas veces podemos tender a pensar arrogantemente como el fariseo, y precisamente por eso puso el ejemplo del fariseo, y que no debemos nosotros de ser fariseos. Sobre todo, hemos tenido quizás en el pasado tendencia a hacer de esta manera en la iglesia de Dios. No, pero es que los que están afuera de la iglesia, los que no entienden, pobrecitos, y empezar a minimizar a las otras personas. Pero eso es exactamente lo que hizo el fariseo. Te agradezco que no soy, y Dios nos agrada de nuestra bondad. Por nosotros mismos, de nuestra bondad, en nosotros no hay nada de bueno. Lo único que, si nosotros no somos de cierta manera, si no somos, como dice aquí, extorsionistas, injustos, adúlteros, etc., es gracias a Dios. Es gracias a que Él nos ha concedido ser de esa manera, a que nos ha abierto los ojos a su palabra, que hemos podido ver que su ley es maravillosa y que tenemos que cumplirla en la letra y en el espíritu. Es gracias a Dios. Todo lo bueno que tenemos proviene de Dios. Entonces, no tenemos absolutamente nada en qué gloriarnos, ni en qué estar nosotros apuntando el dedo a los demás, ni a otras organizaciones, ni a otros hermanos, ni mucho menos a los de fuera de la iglesia. Porque compararnos con gente de fuera de la iglesia es como un hermano adulto que se compara con su hermano bebé, pequeño. Y yo en lo personal, bueno, yo tengo un hermano que es 18 años menor que yo, y es como si yo, cuando él tenía 1 año y yo tenía 19, yo compararme con él y decir, pero es que, ¿por qué no habla? No puede hablar, pobrecito, esto y lo otro. Pero estamos en diferentes etapas. Nosotros no podemos juzgar a los demás, ni debemos juzgar a los demás. Y es más, Dios aborrece el orgullo. Dios aborrece la altanería. Nosotros no somos mejores que nadie. Al contrario, somos lo necio y lo vil del mundo. Y Dios se ha compadecido de nosotros. Pero tenemos nosotros que ser como el recolector de impuestos. Tenemos que darnos cuenta que dentro de nosotros todos tenemos algo del recolector de impuestos. Todos tenemos pecados, todos tenemos maldad, todos tenemos naturaleza humana. Y tenemos que darnos cuenta de ello. Para que entonces Dios pueda trabajar con nosotros. Porque dice que el que se exalta a sí mismo será humillado. Y aquel que se humilla a sí mismo será exaltado. Y esto es lo que dice Santiago. En Santiago, vamos a Santiago 4. Santiago 4. Santiago 4, sí, y versículo 10. Santiago 4, versículo 10. Donde dice, humíllense a sí mismos delante de Dios y Él los exaltará. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros nos humillemos. De hecho, desde el versículo 8 dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, ustedes pecadores. Y es que todos somos pecadores. Nosotros debemos ser pecadores arrepentidos. Pero tenemos que humillarnos delante de Dios. Tenemos que reconocer que pecamos todavía, que a pesar de que nuestros pecados son perdonados cuando nos arrepentimos, a pesar de que no practicamos pecado, todavía pecamos. Y dice, purifiquen sus corazones. ¿Cómo podemos nosotros purificar nuestros corazones por nosotros mismos? Dios lo tiene que hacer. Dice, ustedes de doble mente, que no seamos hipócritas. Porque ese es el hipócrita, el que dice, es que gracias Dios, porque yo no soy como aquel y esto y lo otro. Estamos acusando a nuestro hermano. Dios no nos ha puesto de jueces. Y ese es el problema que tenían los fariseos. Y ese es el problema en el que muchas veces hemos caído. Y no debemos ser así. Dice, aflíjense y lamenten y lloren. Su risa se ha convertido en aflicción y su gozo en lamento. Humíllense a sí mismos delante de Dios y Él los exaltará.
Y eso es lo que debemos de hacer, humillarnos delante de Dios para que Él nos exalte. El punto número 2 es que debemos humillarnos a nosotros delante de Dios continuamente. Y eso es lo que dice en el siguiente versículo: hermanos, no hablen uno en contra del otro. Eso es exactamente lo que estaba haciendo el fariseo. Aunque el fariseo se pensaba que era otra categoría, ¿no? Otra categoría, porque yo no soy como este recolector de impuestos. Yo no me dedico a eso, yo no hago esa maldad. Yo soy muy justo y yo te voy a decir mi bondad, Señor. Pero eso no es lo que agrada a Dios. Eso no es lo que agrada a Dios. Dios odia el orgullo y la altanería. Vamos a Miqueas 6. Miqueas 6, versículo 8. Miqueas 6, versículo 8, donde habla acerca de esto también. Miqueas 6, versículo 8. Disculpen que por alguna razón se cerró la página donde estaba leyendo la escritura. Bueno, vamos aquí, ya estamos aquí de nuevo en Miqueas 6, versículo 8, donde dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide el Señor de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Hacer justicia, los mandamientos de Dios son justicia, pero tenemos que amar misericordia. Eso fue lo que no estaba haciendo el fariseo. Él amaba autojusticia, él amaba la arrogancia, él amaba el elevarse. Pero nosotros tenemos que humillarnos ante nuestro Dios, como Él dice, y esto es muy, muy importante que lo tengamos en cuenta, porque no podemos nosotros estar pensando que nosotros somos mejores que nadie, ni elevarnos sobre nadie. Dios ha tenido misericordia de nosotros, pero ya hemos visto que debemos nosotros humillarnos delante de Dios continuamente. Vamos a volver a Lucas 18 para seguir leyendo este capítulo, porque hay más cosas que tenemos que hacer. Lucas 18. Vamos a continuar ahora desde el versículo 15 para ver la siguiente sección. Dice: luego también le trajeron infantes, eran bebés pequeños, ¿verdad? Dice, para que pudiera tocarlos. Pero cuando los discípulos vieron esto, los reprendieron. Pero Jesús los llamó hacia él y dijo: permítanles a los niñitos venir a mí, y no se los prohíban, porque de tales es el reino de Dios. Y les dice: verdaderamente, verdaderamente les digo, quien quiera que no reciba el reino de Dios como un niñito, de ninguna manera entrará en él. Y esa es la realidad. Tenemos nosotros que confiar en Dios y recibir el reino de Dios como un niño, como un niñito, un niño pequeño, un infante. Estamos hablando de un niño quizás de menos de un año. Un niño de menos de un año, y los niños pequeños son totalmente dependientes de sus padres. Para todo. Para todo. Y es importante que entendamos lo importante que es esto, porque tenemos que creer y creer en Él. Tenemos que recibir el reino de Dios como un niñito y tenemos que confiar en Dios. Porque así como un niño, un infante es dependiente de su padre, de su madre totalmente, así nosotros debemos depender de Dios totalmente. Totalmente. De principio a fin, para todas nuestras necesidades en todo tiempo. Esto es un camino de vida, esto no es una religión donde venimos y nos sentamos en el sábado y nos vamos por nuestro camino, sino es estar constantemente orando. Por eso es lo primero, ¿verdad? Lo primero que viene en este capítulo, que oremos y nos acerquemos a Dios, que nos humillemos, porque entonces vamos a poder confiar en Él. Cuando nosotros no estamos asumiendo nada, cuando nosotros no estamos elevándonos sobre los demás, entonces podemos confiar en Dios, porque sabemos que Dios se apiada de aquellos que confían en Él. Se agrada de aquellos, dice, ¿verdad?, que le temen, que confían en su amor. Y debemos confiar en Dios. Y un ejemplo muy claro que tenemos en la Biblia de alguien que confió en Dios de esta manera es el rey David. El rey David confió en Dios de esta manera. Incluso fue inspirado en escribir un salmo. Vamos para allá, al Salmo 131. Ese Salmo 131 nos muestra que él entendió precisamente este punto, y es maravilloso ver cómo las Escrituras
Todas encajan y cada vez entendemos más de por qué David fue un hombre conforme al corazón de Dios, porque él entendió todas estas cosas cuando no había sido escrito nada del Nuevo Testamento. Pero él entendió toda esa doctrina, él entendió de estas cosas, las vivió. Salmo 131, y dice un canto de grados de David, y dice aquí en este salmo, desde el versículo 1, son solamente 3 versículos, pero esto expresa lo que acabamos de leer del que no reciba el reino como un niñito pequeño, como un infante. Dice, oh Señor, mi corazón no es orgulloso, ni mis ojos altivos, ni tampoco me involucro yo mismo en grandes asuntos, ni en cosas demasiado maravillosas para mí. No como el fariseo, no, yo sí me involucro en todas estas cosas porque mira, yo ayuno 2 veces por semana, y yo doy mis diezmos de todo. ¿Y cuántas veces hemos tenido esta actitud quizás en la iglesia? Y no debe ser así. Debe de llevarnos a ser más humildes. Debe de llevarnos a humillarnos más, a ser más agradecidos, porque todo eso viene de Dios. Pero tenemos que orar sin cesar y tenemos que humillarnos delante de nuestro Dios para poder entonces creer en Él como un niño, porque no vamos a entender esta dependencia hasta que nos acerquemos verdaderamente a Dios, hasta que estemos en constante oración con Él, que hagamos todas las cosas que hemos aprendido, ¿verdad? En las otras 2 parábolas que hemos visto, de que no debemos de orar a Dios y no rendirnos, debemos humillarnos delante de Dios continuamente. Pero aquí tenemos que creer como un niño pequeño, como un infante. Aquí dice David, dice, seguramente he calmado y he callado mi alma como un niño destetado por su madre, contento, feliz, lleno. Él tenía esa plenitud de Dios. Sabía que Dios estaba con él. Lo había experimentado, ¿verdad? Desde joven, con las ovejas, que Dios lo libró de la boca del león, de la boca del oso, lo libró de Goliat. Él había experimentado eso. ¿Qué tanto nosotros experimentamos eso? Confiamos en Dios y dejamos que Él obre su misericordia y sus maravillas en nuestra vida. Dice, mi alma dentro de mí es como un niño destetado, no necesita nada más. Nada más. Está contento como un niño así. Un niño destetado es un niño chiquito. Y así Él lo entendió. Él entendió que tenemos que estar así. Debemos ser así con Dios. Nosotros no debemos venir a Dios a decirle cuán grandes somos, porque no hay grandeza. Y si hay algo de grandeza es porque Dios lo ha puesto ahí. Entonces la gloria es agradecimiento, no enaltecimiento. Agradecimiento a Dios. Y dice, Israel tenga esperanza en el Señor, confíe, ¿verdad? Desde este tiempo en adelante y para siempre. Confiemos que Dios es nuestro Dios, nuestra salvación, que Él nos ha llamado, que Él está trabajando con nosotros, que todas las promesas que vimos en la fiesta de tabernáculos se van a cumplir, que son certeras. Pero tenemos que confiar como un niño pequeñito, un niño que depende absolutamente de todo, en todo de sus padres, para todo. Para comer, para sus necesidades físicas, para todo depende de un niño pequeño de sus padres. Y eso es lo que vemos aquí en este salmo, que así estaba. Así es un salmo bien pequeñito, pero David lo expresó lo que Jesús después vino a decir, que el que no recibe el reino de esta manera, y David lo recibió así, no va a entrar en el reino de Dios. Que tenemos que creer en Dios y confiar en Él como un niño pequeñito. Ahora vamos a volver a Lucas 18. Lucas 18. Y esto es lo maravilloso de este capítulo, que todas estas parábolas vamos a ir viendo cómo va creciendo todo este proceso y cómo va progresando todo esto. En el versículo 18, entonces este mensaje es más a manera de estudio bíblico, ¿verdad? Estudiando todo este capítulo de principio a fin. Pero dice en el versículo 18, dice, un cierto gobernador le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Entonces Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno excepto uno, Dios. Y eso lo dijo también porque él estaba diciendo, ¿por qué me llamas bueno? Acababa de decir todo esto, ¿verdad? Acababa de hablar la parábola del fariseo. Él puso un ejemplo de decir, ni yo soy bueno. Y en realidad
Él dijo eso porque estaba hablando acerca de su Padre. Dice, nadie es bueno excepto uno, Dios. Obviamente él también era Dios en la carne, pero él sabía que estaba susceptible a la naturaleza humana. Él sabía que podía pecar. Él sabía que si entraba el orgullo, que si entraba la arrogancia en él podía caer y él podía pecar. Porque si él no hubiera podido pecar, entonces todo es una farsa. Pero él podía haber pecado. Él no pecó porque estaba lleno del Espíritu Santo. Pero él podía haber pecado porque tenía la naturaleza humana en él. Tenía la ley de pecado y muerte en él, pero él nunca pecó porque estaba lleno del Espíritu Santo. Y Dios, en toda su gloria, en todo su esplendor, no puede pecar. Dios no peca. No puede, dice, Dios no miente. Él no peca. El pecado no está cerca de Dios. Por eso dice, nadie es bueno excepto uno, Dios, hablando de Dios el Padre, porque Él estaba en la tierra. Y le dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y después le dijo a este gobernador, le dijo, ¿conoces los mandamientos? No cometerán adulterio, no cometerán asesinato, no robarán, no darás falso testimonio, honren a su padre y a su madre. Le dijo, aquí están nuestros mandamientos. Es muy interesante cuáles le dice, ¿verdad? Les dice desde el quinto, ¿verdad? Quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno fueron los que le dijo. No le dijo los primeros 4 que tienen que ver todo con el amor a Dios. Le dijo de este grupo de los últimos 6 que tienen que ver con el amor al prójimo. Pero no le dijo el 10º. No le dijo el 10º. Le dijo los otros 5. Y él dijo, versículo 21, he guardado todos estos mandamientos desde mi juventud. Se parece en algo quizás como al fariseo, quizás no se estaba gloriando ni nada. Él quería verdaderamente saber qué tenía que hacer para heredar la vida eterna. Y entonces, tras escuchar estas cosas, versículo 22, Jesús le dijo, aún careces de una cosa. Vende todo lo que tienes y distribuye al pobre, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. ¿Por qué le dijo esto? Porque este es el 10º mandamiento, no codiciarás. Careces de una cosa. Sí, porque los otros 5, dijo, yo los he cumplido desde mi juventud, y Jesús no le dijo, no los has cumplido. No, le dijo, te falta una cosa. Tienes que dejarlo todo. Dice, vende todo lo que tienes, distribuye al pobre, tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Pero cuando él escuchó estas cosas, llegó a estar muy afligido, porque era bastante rico. Ahora, cuando Jesús vio, versículo 24, que él llegó a estar muy afligido, dijo, cuán difícil es para aquellos que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Porque es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un hombre rico entrar en el reino de Dios. Y aquí es donde entra la pregunta. Bueno, ¿por qué? ¿Que no Abraham era un príncipe que no tenía muchísima riqueza? Sí lo tenía. Entonces, ¿por qué dijo esto? ¿Que David no era el rey de todo Israel y tenía mucha riqueza? ¿Por qué dijo esto? Si sabemos que David y que Abraham van a estar en el reino de Dios, lo dice la Biblia. ¿Por qué dice que es para aquellos que tienen riquezas difícil entrar en el reino de Dios? ¿Por qué? Porque no está hablando solamente de riquezas monetarias, que es parte de, pero también está hablando de toda clase de riquezas, de nuestras propias ideas, de nuestros propios sentimientos, emociones y perspectivas. Tenemos que dejarlo todo. Tenemos que dejarlo todo. Esta es algo muy, muy importante aquí, que tenemos que dejar todo lo que hacemos, ¿verdad? Ahora, lo primero que vemos del versículo 18 al 20, lo primero que vemos es que tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que guardar los mandamientos de Dios. Tenemos que hacerlo. Ese es lo mínimo. El guardar los mandamientos de Dios no nos hace mejor que nadie. Nos da una relación con Dios y Dios es quien es glorificado. Pero esa no es nuestra justicia por sí sola, es la justicia de Dios en nosotros. Porque si Dios no hubiera abierto nuestros ojos, no hubiéramos nosotros guardado los mandamientos, y es más, todavía no los guardamos a la perfección. Pero seguimos en el camino tratando de guardarlos mejor cada vez y nos esforzamos, porque esto es un maratón. Pero tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que hacer nuestra parte, pero cuando hayamos hecho toda nuestra parte, como ya veíamos, ¿verdad? En el capítulo 17 de Lucas, donde dice, cuando hayan hecho todo lo que os es mandado, digan, siervos inútiles somos, porque solamente lo que se nos ha ordenado hemos hecho. No hemos ido más allá.
Porque por eso dijo Jesús, cuando alguien te pida que llevas la carga 1 milla, llévala 2. O sea, haz más de lo que te sea requerido. Esfuérzate, da de ti mismo. Sigue hacia adelante, pero tenemos que dejar todo por seguir a Dios. Estas son las lecciones que están aquí. Tenemos que hacer nuestra parte y vamos viendo cómo se va construyendo todo esto conforme vamos viendo todo el capítulo, porque todas estas parábolas parecen ser separadas y lecciones diferentes, pero todo es un proceso. Todo es parte del proceso de conversión. Y como dice que tenemos nosotros que dejar esas riquezas. Esas riquezas no solamente son físicas, no solamente son monetarias, sino que tenemos que darlo todo por Dios y nunca estar satisfechos. Por eso dice, es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un hombre rico entrar en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque cuando estamos llenos de nosotros mismos, Dios no puede vivir en nosotros. Él quiere vivir en nosotros, exactamente como el Padre estaba en Cristo y Cristo en el Padre. Él lo dijo, ¿verdad? ¿No saben que yo soy en el Padre y el Padre está en mí? Cuando Felipe le dijo, ¿verdad? Muéstranos al Padre y eso es suficiente. Dijo, no, el Padre está en mí y yo en Él. Pero ¿cómo va a estar Dios en un hombre rico? Dios no se va a forzar a entrar en ninguna persona y a morar en ninguna persona que no quiera eso, que no quiera dejar las riquezas. Y las riquezas muchas veces no son monetarias, sino nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestra doctrina, nuestra forma de ver las cosas. Tenemos que despojar eso y tenemos que hacernos a un lado nosotros mismos. Tenemos que dejar que Dios viva su vida en nosotros. Por eso es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja. Y no estaba hablando de una aguja de coser, sino eran agujas que estaban en el muro, ¿verdad? En los muros de las construcciones en ese tiempo, y era muy angosto, era angostísimo, era como así. O sea, no puede pasar un camello por ahí, pero no estaba hablando de una aguja de coser. Eso es lo que estaba hablando. Pero aún así es dificilísimo que para un rico entrar en el reino de Dios. Entonces, que tenemos que ver cuáles son las lecciones aquí. Aquí hay 2 lecciones muy grandes. Tenemos que hacer nuestra parte, guarda los mandamientos, y todos. Y le dijo, ven y sígueme, deja todo. Dice, y ven y sígueme, porque entonces, yo especulo, esto no lo dice, pero yo especulo, que dice, si tú me sigues, entonces te voy a llevar a conocer a Dios. Porque Él era Dios en la carne y a conocer a Dios el Padre, los primeros 4 mandamientos. No tendrás dioses ajenos, no te harás imágenes, etcétera, ¿verdad? El sábado, todo. O sea, por eso primero empieza con los otros mandamientos. Pero el más difícil, para él por lo menos, era de no codiciar. Porque ese es el 10º. Por eso le dije, te falta una cosa. Le dijo, te falta una cosa. Ve y vende todo lo que tienes, da al pobre y ven y sígueme. Yo te voy a enseñar el verdadero Dios. Te voy a enseñar el verdadero camino. Yo soy Dios y te voy a enseñar a nuestro Padre. Eso es lo que vino a hacer Él, a revelar al Padre. Pero entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que tenemos que hacer nuestra parte, guardar los mandamientos y después despojarnos de nosotros mismos. Y no podemos hacer uno sin lo otro. Porque los mandamientos de Dios a eso nos guían a Dios mismo, a dejar que Él viva su vida en nosotros. Eso es lo que nos guía. Ahora vamos al 26, vamos a continuar al versículo 26. Aquellos quienes oyeron esto dijeron, ¿quién entonces será capaz de ser salvo? Pues sí, porque suena dificilísimo. Prácticamente diciendo, bueno, si ni los ricos se salvan, ¿verdad? Ni los ricos se salvan. Entonces, ¿quién podrá ser salvo? ¿Quién podrá ser salvo? Pero ¿qué les dice? El versículo 27, pero Él les dijo, las cosas que son imposibles con los hombres son posibles con Dios. Y aquí hay otra lección muy importante, que debemos de confiar que Dios lo va a hacer. Parece imposible para nosotros muchas veces. Parece imposible. ¿Cómo vamos a ser cambiados? ¿Cómo vamos a dejar de ser? Ponga usted el adjetivo que quiera ahí, de cómo es usted, de las faltas que usted tiene. Pero Dios lo va a hacer, Dios lo puede hacer. No solo lo puede hacer, lo quiere hacer. Y lo va a hacer si nosotros cedemos. Por eso viene después de dejarlo todo y seguirlo a Él. No viene antes. No dice, bueno, Dios lo va a hacer todo. Pero mira, también deja todo lo que tienes. No, lo dijo al revés. Dice, primero deja todo lo que tienes y entonces verás que para Dios no hay imposible. Pero tienes que ceder, tienes que cooperar. Tenemos que hacer todas estas cosas. Tenemos que orar.
y buscar a Dios primero sin rendirnos. Tenemos que humillarnos delante de nuestro Dios continuamente. Tenemos que confiar en Él como un niño pequeño. Tenemos entonces que hacer nuestra parte, guardar los mandamientos y obedecerlo en todo. Tenemos que negarnos a nosotros mismos, porque eso ya viene después cuando empezamos a alcanzar la madurez espiritual o cierto nivel de madurez espiritual, porque hay muchos niveles. Y después confiar que Dios lo va a hacer. Por eso dice que las cosas que son imposibles con los hombres son posibles para con Dios. Son posibles con Dios. Después, versículo 28, entonces Pedro le dijo, he aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Diciendo, bueno, nosotros ya lo hicimos, ¿verdad? Ya lo hicimos. Ya dejamos todo, como tú le dijiste a este gobernante que lo hiciera, y te hemos seguido. Y él les dijo a ellos, verdaderamente les digo, no hay nadie quien haya dejado casa o padres o hermanos o esposa o hijos por motivo del reino de Dios, que no recibirá mucho más en este tiempo y en la era que viene, vida eterna. Y nos dice que después de esto, ¿verdad? Que se convirtieron en el libro de los Hechos, nos dice que el apóstol Pablo y Pedro y Juan y todos no sufrieron nada, que ellos tuvieron una vida magnífica, que vivieron en mansiones grandísimas y nunca sufrieron de ninguna enfermedad. No, eso no es lo que dice. No dice, esta promesa se cumplió, pero muchas veces no tenemos los ojos para verlo. Y la pregunta es, ¿tenemos los ojos para verlo en nuestras vidas el día de hoy? Que no son riquezas físicas necesariamente y salud absoluta y perfectas relaciones con los demás y perfecto todo. No. Esa no es como de lo que está hablando Jesús. Está hablando que recibirá mucho más en este tiempo. ¿Qué fue lo que recibieron? ¿Qué fue lo que recibieron cuando Jesús se les apareció y les estuvo instruyendo por 40 días y después? ¿Qué fue lo que recibieron? Recibieron el Evangelio, recibieron el entendimiento, Juan recibió la visión del Apocalipsis, recibió las profecías, recibieron el amor, lo que entendió el apóstol Pablo y de lo que escribió, la profundidad de sus palabras. Es algo inmenso que todavía no dimensionamos porque son palabras espíritu y son vida, son palabras profundísimas. Ellos recibieron mucho más en esa vida a pesar del aguijón en la carne, a pesar de que fueron echados, fueron arrestados, fueron echados en el aceite caliente, fueron náufrago, Pablo, ¿verdad? Muchos sufrieron. O sea, sufrieron mucho, pero Dios les dio muchísimo más en esa vida. Entendimiento, les dio fe, les dio poder, les dio todo lo que tenían que hacer para proclamar el Evangelio. Y después dice, y todavía en la era que viene, vida eterna. Vida eterna. Entonces vemos que esta profecía se cumple, pero muchas veces no tenemos nosotros el entendimiento y la sabiduría para ver cómo se cumplió, pero se cumplió. Y esa es la verdad. Pero pensamos en términos físicos, pues entonces nos estamos quedando muy cortos porque Dios es espíritu. Y los regalos que Dios da y la mayor riqueza es espiritual, no física. Ahora, en el versículo 31, de aquí hasta el 34 va a dar algunas profecías acerca de él mismo, del Cristo. Entonces esto va con lo que acaba de decir, que recibirá mucho más en este tiempo y en la era que viene vida eterna, pero no parece ser así. ¿Verdad? En el versículo 31 dice, y después de tomar aparte a los 12 para él mismo, les dijo, he aquí estamos subiendo a Jerusalén, y todas las cosas que han sido escritas acerca del Hijo del Hombre por los profetas serán cumplidas. ¿Todas? Todas las que tenían que cumplirse en su primera venida. No las que dice acerca de la segunda venida. Y eso es precisamente por lo que los fariseos y los judíos no le creyeron. Porque ellos creían que venía a instituir el reino de Israel físicamente en esa tierra y a derrocar a los romanos. Y eso no se cumplió. Él vino a dar su vida, él vino a sufrir, él vino a poner el ejemplo. Él vino a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aquí les dice y les explica en detalle, porque él será entregado a los gentiles y será burlado e insultado y escupido. Eso no es lo que los apóstoles querían oír. Sí van a recibir ustedes todo, pero primero voy a sufrir. ¿Verdad? Eso no es lo que ellos querían escuchar. Y dice, después de flagelarlo, lo matarán. Pero en el tercer día, él se levantará nuevamente. Pero ellos no entendieron nada de estas cosas.
Y este dicho fue ocultado de ellos y no comprendieron lo que fue dicho. No lo comprendieron. ¿Por qué? Porque el Mesías venía a salvar, no a morir. Él venía a liberar, no a ser mofado, burlado y escupido. Eso es lo que todo Israel pensaba. Pero Dios tiene un plan que es mucho más maravilloso si alcanzamos a ver y si alcanzamos a tener entendimiento de todas las profecías y cuáles eran para la primera venida y cuáles eran para la segunda. Por eso cuando se paró a leer en Isaías, él se detuvo antes del año aceptable del Señor y todo lo demás, ¿verdad? Se detuvo antes de las profecías que van a ser cumplidas en su segunda venida. Pero no comprendieron lo que les fue dicho. ¿Por qué? Porque aquí, en este proceso de lo que estamos viendo, vemos que muchas veces no entendemos. Eso es lo que pasa muchas veces, ¿verdad? En este proceso puede ser así, que oramos sin cesar y no nos rendimos, ¿verdad? Nos humillamos delante de Dios continuamente, confiamos en Él como un infante, como un bebé pequeño, confiando en Dios. Hacemos nuestra parte, nos esforzamos por obedecerlo. ¿Dejamos todo por seguir a Dios? ¿Confiamos que Dios lo hará? Y después vemos sufrimiento. O después vemos que no es lo que esperábamos. Después vemos problemas, angustias y tribulaciones, que es el refinamiento de todos nosotros. Y después vamos a ver lo que sucede en esta última parábola, en el 35. Porque esto es maravilloso, donde dice, ahora sucedió que mientras él se acercaba a Jericó, había un cierto hombre ciego, quien se sentaba mendigando junto al camino. Y no es interesante que habla de una parábola acerca del hombre ciego, justo cuando acababa de decir, pero ellos no entendieron nada acerca de estas cosas, y este dicho fue ocultado de ellos y no comprendieron lo que fue dicho. ¿Por qué? Porque cuando canonizaron el Nuevo Testamento, entonces pudieron añadir esto. No entendieron nada, no sabían de qué les estaba hablando, ¿verdad? No sabían de qué les estaba hablando, pero ahora habla de un hombre ciego. Y oyendo una multitud pasando junto a él, preguntó qué podría ser esto, ¿verdad? Y esto no es casualidad, que esto es lo que sigue. Dice, ellos le dijeron, Jesús el Nazareno está pasando. Entonces él llamó diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y aquellos quienes iban adelante lo reprendieron para que estuviera en silencio. Pero él gritó aún más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús se detuvo y ordenó que fuera traído a él. Y cuando él se acercó, él le preguntó, diciendo, ¿qué deseas que haga por ti? Y él le dijo, Señor, que pueda recibir la vista. Entonces Jesús le dijo, recibe la vista, tu fe te ha sanado. E inmediatamente él recibió la vista y lo siguió, glorificando a Dios. Ahora, después de ver esto, toda la gente dio alabanzas a Dios. Y aquí es algo muy importante, porque toda esta historia, ¿verdad? Y esto sí sucedió, que estaba un hombre ciego ahí, estaba pasando después de que dijo que todo esto había sido ocultado de lo que le iba a suceder. No entendieron de lo que les estaba hablando Jesús. Pero él, cuando lo reprendieron, ¿verdad? O sea, se la pasaban reprendiéndolos, ¿verdad? Reprendieron a los que traían a los bebés, reprendieron al que estaba gritando, ¿verdad? No, pero ten misericordia de mí, ¿verdad? A quienes iban adelante lo reprendieron. Pero él gritó más fuerte. Y quizás esto es un poco de lo que hicieron los discípulos. Enséñanos. No, pues es esto. No, pero no entiende nada. Pues enséñanos otra vez, queremos saber. Y vemos cómo lo primero en este capítulo, ¿verdad? De orar sin cesar, de orar y no rendirse, los discípulos lo hicieron. Al principio no, al principio pues se fueron a pescar, ¿verdad? Pero Jesús regresó y se les apareció y les dijo, no, ustedes son pescadores de hombres, ustedes van a ir a proclamar este evangelio en todo el mundo. Pero aquí al principio no entendieron, ¿verdad? Pero después le recibió la vista y ¿qué sigue? ¿Cuál es la lección en esta? Esta no es parábola, esta es una historia, esto es lo que sucedió, esto es un acontecimiento, un milagro. ¿Qué sucede? Que cuando Dios nos abra los ojos, cuando Dios nos abra la vista, nos dé la vista, que nosotros lo alabemos. Porque inmediatamente recibió la vista y lo siguió.
glorificando a Dios. Y después de ver esto, toda la gente dio alabanza a Dios. Y acabamos de regresar a la fiesta de tabernáculos y acabamos de ver el tremendo significado de esta fiesta. Pero una de las cosas más grandes y más importantes que podemos hacer el día de hoy es alabar a Dios. Alabar a Dios en nuestro corazón y con nuestros hechos, con nuestras actitudes, con nuestra forma de expresarnos, con nuestra forma de vivir, de sentir, de todo. Alabar a Dios en cánticos también. Glorificarlo. Porque entonces todos van a dar alabanzas a Dios cuando nosotros empezamos a ver, cuando nosotros empezamos a ser verdaderamente transformados. Porque la transformación verdadera se va a ver con frutos, se va a ver como hemos visto el día de hoy, se va a ver en humildad, se va a ver en oración, se va a ver en confianza, en calma, en paz, en los tiempos de angustia, se va a ver en la obediencia a las leyes de Dios, se va a ver en cómo nosotros cedemos a Dios. ¿Se ven cómo confiamos en Dios que Él va a hacer su voluntad? Y vamos a ver todo esto, vamos a ver la gloria y la magnificencia de nuestro llamamiento. Porque cuando entendemos estas lecciones y vemos todo este capítulo junto y vemos este proceso que primero buscamos, oramos a Dios, oramos siempre y no nos rendimos hasta que lo encontremos. Y cuando lo encontramos tenemos que humillarnos delante de Él continuamente. Cuando nos humillamos delante de Él, entonces confiamos y creemos en Él como un niño pequeño, como un infante. Cuando ya hemos hecho esto, cuando ya oramos, cuando nos humillamos, cuando confiamos, hacemos nuestra parte en obedecer las leyes y los mandamientos de Dios en el espíritu, no solo en la letra. Cuando entonces alcanzamos un nivel más grande de madurez espiritual y empezamos a negarnos a nosotros mismos, empezamos a entender lo que eso significa. Y no nos gloriamos sobre otras personas y dejamos que Dios viva su vida en nosotros. Cuando confiamos que Dios nos va a transformar, a veces porque a veces tratamos de negarnos a nosotros mismos y vemos toda la maldad y a veces nos desesperamos o nos entristecemos. Pero Dios lo ve y confiar en Dios que Él lo va a hacer. Y después saber que las profecías a futuro no necesariamente es lo más bonito y lo más hermoso en esta vida, porque sigue siendo un tiempo de prueba, un tiempo de refinamiento. Como Jesús tuvo que sufrir todo lo que sufrió, porque así estaba determinado en el plan de Dios para nuestra sanidad, para nuestra salvación. Pero cuando Dios abre nuestros ojos, que lo alabemos, que tengamos alabanza y vemos esta progresión desde el principio, desde antes de ser llamados de buscar a Dios, hasta llegar a alabarlo, porque vemos. Porque Dios nos está dando de su espíritu, nos está dando de su amor cada vez más y seguimos creciendo. Y esto es cíclico, no es solamente una vez, no es solamente del llamado hasta la glorificación en el reino del cielo, no. No, estamos hablando de que esto es algo constante, que se repite, que va en ciclos en nuestra vida. Y dependiendo de dónde estemos, eso es lo que tenemos que estar haciendo. Estar orando de nuevo y no rendirnos. ¿Por qué? Porque viene otra prueba, otra aflicción, otra tribulación. Y humillarnos delante de Dios continuamente. Tenemos que confiar en Él, pero seguir haciendo nuestra parte. No dejar una cosa, sino continuar en todo esto y luego volvemos otra vez al principio de este ciclo. Pero vemos todo este capítulo. No son cosas al azar. Es una progresión en nuestro llamamiento. De buscar a Dios, de humillarnos delante de Él, de confiar en Él, de hacer nuestra parte, de negarnos a nosotros mismos, de ver las profecías y de alegrarnos y alabarlo cuando vemos todo lo que Él está haciendo en nosotros. La obra de Dios, como ya hemos dicho muchas veces, no es un ministerio, no es una revista, no es una predicación en televisión o en internet. Esa no es la obra de Dios. La obra de Dios es lo que Dios está haciendo en cada uno de nuestros corazones. Las obras de la ley no es los mandamientos, no es el guardar los mandamientos. Las obras de la ley es la purificación, la enseñanza, la conversión interna que la ley nos trae cuando la guardamos. Esas son las obras de la ley. Hay muchos conceptos que tenemos que desaprender, lo que quizás hemos entendido del cristianismo tradicional o de otras partes, y ver lo que dice la palabra de Dios verdaderamente y ver todas estas conexiones. Porque todo lo que dijo nuestro Señor Jesucristo fue verdaderamente a propósito, con un propósito, y esta secuencia es maravillosa, nos muestra este camino y nos muestra estos pasos
en nuestro caminar con Dios y las cosas que debemos de hacer y de seguir haciendo. Así es de que, bueno, espero que haya tenido sentido todas estas lecciones que hemos aprendido aquí en Lucas 18 y cómo se van formando una tras la otra, y no podemos hacer una si no hacemos la anterior, y Dios va construyendo su carácter en nosotros, y luego es cíclico y seguimos, porque hay más niveles de profundidad, de entendimiento, de sabiduría y de gozo al final, como termina este capítulo, ¿verdad? Que así terminemos nosotros a la venida de Cristo también, y no solamente entonces, sino desde ahora, alabando y glorificando a Dios porque vemos por su grandiosa misericordia, no gloriándonos sobre nadie, sino agradeciendo a Dios, glorificando a Dios, alabándolo en espíritu y en verdad.